La Unión Europea mueve ficha en el tablero estratégico. Parece que lo que hace es activar su plan anti-China con Donald Trump en un momento en el que, esta iniciativa coincide con el proyecto anunciado por parte de Estados Unidos de crear una reserva estratégica de minerales críticos de 12.000 millones de dólares. El memorando que propone Europa, ese memorando de entendimiento, que recordemos es un documento formal pero generalmente no vinculante, contemplaría la acumulación estratégica de minerales, que va en línea con este proyecto estadounidense, garantizar la seguridad del suministro y, en pocas palabras, se trata de reducir el margen de maniobra de China, que hoy domina la oferta global gracias a precios bajos, a su capacidad además de bajar esos precios y también poco a poco ir reduciendo esa dependencia en el gigante asiático. Es objetivo de Estados Unidos. Donald Trump dice que es una vulnerabilidad esa dependencia en China y Europa, intenta mover ficha. Vamos a analizar esta y otras cuestiones con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Muy bien, muchas gracias. Una información en exclusiva que llevaba la agencia Bloomberg, que este plan entre Europa y Estados Unidos, o más bien una posición que Europa plantea sobre la mesa. ¿Cuál es la lectura inicial, Miguel Ángel, que haces al respecto? No sé, quizás la lectura más sencilla, pero también quizás la más próxima a la realidad, es que por fin nuestros políticos han despertado. La pregunta es si no hemos despertado demasiado tarde. Pero mejor tarde que nunca, ¿no? Sí. Resulta de que quieren firmar un acuerdo con los norteamericanos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo para mantener un stock en no solamente los metales de las tierras raras, sino además el litio, cobalto, níquel y grafito. Esto lo que realmente denota es que no se ha hecho el trabajo de manera previa, porque lo de menos es el acuerdo, que está muy bien que se haga, está muy bien que todo lo que se quiera plantear, pero yo pongo solo encima de la mesa y si quieres lo tratamos en detalle. Sí, ¿Sabes me cuándo gustaría. empezó China a hacer esto? En 1995. Es decir, todo ese tiempo llevamos de retraso, 30 años llevamos de retraso con los chinos. Pero me puse, cuando vi esto, me puse a hacer un cálculo de cuánto aproximadamente se tarda en cada una de las fases para llevar a cabo un sistema, digamos, que nos permita ser autónomos si conseguimos acceder a las reservas y a la extracción. Bueno, es que poner un tinglado de estos simplemente en marcha en la primera fase, que son las licencias, estimo que está entre 3 y 5 años. Porque como somos más papistas que el Papa, los simples estudios de impacto medioambiental están tardando cerca de 3 años. O sea, estamos hablando de que nos pueden llevar los chinos literalmente en la situación, que se me entienda la expresión, no a la edad de piedra, si nos eliminan no nos dan los suministros y es un desastre. Fíjate, hay pequeños detalles. Mira, el litio, en el litio China no es la que tiene la gran mayoría de las reservas, es Chile, que tiene un 41%. Quien más explota es Australia, que tiene el 43%. En la explotación, China solo tiene el 14%. Bueno, pues el procesamiento tiene el 60%. En el cobalto tiene el 70%. En tierras raras tiene más del 85%. En grafito natural tienen más del 90%. Es que dominan hoy por hoy, estoy hablando del procesamiento, dominan la extracción y dominan también el procesamiento. Y para montar unas cadenas de valor añadido necesarias para ello, dado a que no tenemos las infraestructuras, podemos tardar 5, 10, 15 años, porque obviamente vamos a encontrar, o los europeos van a encontrar, oposición social a que se monten este tipo de plantas.
porque no podemos montar la minería porque no tenemos las minas, pero sí lo podemos procesar. Bueno, pues vamos a encontrar con seguridad oposición social. Bueno, pues eso se estima aproximadamente que nos puede costar 15 años. 15 años en total. Es que es una verdadera locura. El ecosistema chino que hoy en día controla todo este proceso empezó en 1995. Es decir, es que cuando decimos que Taiwán tiene una estructura de chip increíble, es porque hace 20 años decidieron que iban a apostar decididamente por ello. Claro, y además... Nosotros por lo único que apostamos... Sí, no, y además, perdona Miguel Ángel, Dime. No, que dices 15 años, pero claro, es que dentro de 15 años, ¿cómo estará China? Quiero decir, es que Claro. aunque consiguiéramos avanzar en estos 15 años y conseguir los propósitos del hoy, la realidad es que China también habrá tenido estos 15 años de margen para seguir evolucionando. Entonces, no sé si entramos en una espiral... los procesos. Claro, no sé si entramos en una espiral de lo imposible. Mira, un pequeño detalle, fíjate, porque claro, no todos son iguales, Europa se ha dedicado a apostar por las baterías. Bueno, pues las baterías necesitan dos elementos, obviamente controlados su refinamiento por China, que es el cobalto, donde montar una instalación de refino nos costaría del orden de 6 años. Y el grafito esferoidal, eso nos costaría otros 6 años. Es decir, realmente no estaríamos en capacidad de procesar minerales de otros sitios comprados en estado bruto para no depender de los chinos y procesarlos nosotros aquí. Por ejemplo, el cobalto, comprárselo al Congo, que es el gran productor. En el Congo tienen el 56% de la reserva y el 76% de la extracción. Vale, pues quien refina todo es China. Bueno, pues imagínate que conseguimos que traernos la parte que queramos, cosa que yo lo veo bastante complicada, pero venga, vamos a suponerlo. Bueno, hasta dentro de 6 años no seríamos capaces de refinarlo para las baterías. Bueno, es donde nos estamos poniendo, pero como resulta que además, por motivos en algunos sitios loables y en otros sitios menos loables, estamos haciendo que el coche chino, el coche de batería, sea el predominante en la Unión Europea, bueno, pues no nos quedará más remedio que o bien comprar los coches a los chinos o bien que los chinos vengan a montar los coches a Europa, nunca los europeos, con lo cual seguiremos dependiendo de los chinos. Y cuando nuestro parque automovilístico sea fundamentalmente chino, a ver qué es lo que hacemos, porque nos habremos cargado la industria automovilística europea. Efectivamente. Entonces, insisto, podemos verlo positivamente, porque decir, bueno, mejor tarde que nunca. La pregunta es si ya no es demasiado tarde. Hubo Europa, en un determinado momento, empezó a hacer una apuesta económica importantísima por el grafeno, como una tecnología adicional, dado que además, bueno, pues el acceso al grafito es más factible, es un elemento extremadamente buen conductor. Bueno, pues o yo me he perdido o hemos desaparecido del mapa. Es decir, yo no veo por dónde están los avances de la Unión Europea. Entonces, me parece muy bien que lleguemos a un acuerdo con los norteamericanos. Para empezar, los norteamericanos han puesto 12.000 millones sobre la mesa. Que yo sepa, aquí lo único que ha dicho es von der Leyen, el vicepresidente, y el otro, el Dombrovskis, que también nosotros, que esto es una cosa que nosotros vamos a apostar. No sé. Yo honestamente, yo me pierdo, yo con la Unión Europea me pierdo. Me pierdo en absolutamente todo. Es complicado y de hecho, Miguel Ángel, quería preguntarte porque claro, también nos perdemos un poco con esta relación amor-odio Europa-Estados Unidos. Entendemos por un lado la intención, el deseo europeo de alguna forma desvincularse o buscar alianzas más allá de Estados Unidos por la actual administración, la incertidumbre que conlleva. A su vez entendemos que Europa ha tenido como aliado tradicional a Estados Unidos por motivos que ya hemos mencionado aquí en otras ocasiones contigo, Miguel Ángel, que es la cercanía cultural, social, los lazos que hay también históricos entre un continente o un bloque
y el país a cada lado del Atlántico. Pero luego, claro, tenemos declaraciones duras de Trump contra la Unión Europea. Luego, en estas últimas horas ha dicho que Europa le cae estupendamente y que adelante con Europa, que ama a Europa. Entonces, claro, ¿cómo tenemos que definir este posible acuerdo en el marco de estas relaciones de tira y afloja que estamos viendo constantemente? No, vamos a ver. Yo soy de los que pienso que, me parece que lo he comentado alguna vez, hacia el año 2000, unos psicólogos cognitivos de la Universidad de Toronto definieron una tipología de persona que se caracteriza por tres: el narcisismo, el maquiavelismo y la sociopatía. Y que, bueno, mienten de una manera descarada y sistemática, les da igual la realidad. Le da igual que... yo siempre digo que es que tenemos uno en España y uno en Estados Unidos y son idénticos, las actitudes son idénticas, lo que pasa es que el de allí manda muchísimo más que el de aquí, y que, por lo tanto, no hay que fiarse de lo que él dice. La siguiente pregunta es: ¿quién rodea realmente a Trump? Bueno, pues por suerte en esta administración yo creo que le rodea una persona que te gustará más o te gustará menos, estarás más de acuerdo con sus ideas o estarás menos de acuerdo con sus ideas, pero es un tío muy listo, que es Marco Rubio. De hecho, quien lidera todos estos tinglados del proyecto Bold y todo esto es Marco Rubio. Lo que diga Trump acaba siendo papel mojado, porque efectivamente hoy eres su íntimo amigo y mañana te odia. Yo, por favor, que el que piense de una manera diferente, que se lea alguno, no los 4 libros que ha escrito Bob Woodward sobre Trump, y se dará cuenta de la tipología que hay. No, con lo cual, a Trump lo que no puede, bajo ningún concepto, pues porque tendría una repercusión importantísima en su defensa, es un enfrentamiento directísimo con los europeos, porque los europeos le terminarían echando de sus bases de Europa, y lo que no puede es tener toda su primera línea avanzada, que la perdería. Eso es inviable para los norteamericanos. Sería una locura mayúscula, y no lo van a hacer. Vale. Nos llevaremos mejor, peor, nos va a insultar, bueno, habrá que capear el temporal durante el tiempo que le quedan, que son 3 años. Si además por el camino pierde al Senado y al Congreso, pues a lo mejor pues el paso del desierto sea menos duro en la segunda mitad de su mandato. Pero con ello hay que vivir. O sea, pero lo que no se puede hacer es lo que está pretendiendo, por ejemplo, el gobierno español, que nos echemos en manos de los chinos. Eso es una locura. Eso es una locura, pero una locura magistral. Es decir, lo que no puedes es intentar aliarte, cambiar tus aliados en una situación geopolítica de este calibre, donde emerge una nueva potencia, o ha emergido ya una nueva potencia mundial como es la China, echarte en sus manos. Es una barbaridad, pero con todas las letras. Con todas las letras. Yo, cuando se dice hay que impedir que los chinos exploten Groenlandia en todos los niveles, no solamente en la minería de tierras raras, sino que puedan tener intereses en los nuevos puertos que se construyan en la isla, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, lo que no podemos ahora es intentar comulgar con lo que dicen los chinos, que no tienen nada que ver con nosotros, que nuestra cultura es una cultura occidental, fraguada durante muchísimos años, en muchísimos sitios. Y nuestros aliados deben ser los norteamericanos, independientemente de que nos guste más o Trump, y a mí no me gusta nada. Pero bueno, es que lo han elegido ellos, y hay que ser demócrata, lo han elegido aquí. Mira lo que tenemos. Sí. Y hay que aguantarnos, no te queda más remedio. O sea, porque te gustará o no te gustará, pensarás que no debe gobernar el que tenemos aquí, te pensarás como pienso yo, que esto es un verdadero desastre, pero bueno, pero es la democracia, es lo que tenemos. Claro, eso es lo que tiene la democracia. Efectivamente, sí. Entonces nos tenemos que aguantar una panda de incompetentes manifiestos, si no vemos cómo es la joya de la corona de los trenes lo que está pasando, y encima un mentiroso. Bueno, pero es lo que hay. Y mientras que el juego del poder no cambie o las leyes no cambien, seguirá hasta que toquen las nuevas elecciones. Bueno, pues con Trump tenemos que vivir los europeos con él e intentar manejar la situación de la mejor manera posible.
Pero yo creo que tenemos otro problema diferente y en este caso todos vamos tarde, inclusive los norteamericanos. O sea, todos vamos tarde porque nos hemos dedicado a que todo lo que es de bajo valor añadido lo hagan ellos. Ya está. Pues Sí. así estamos. Es una buena forma de nos hemos resumirlo. confundido que el hacer medias es lo mismo que procesar minerales. Lo hemos metido todo en el mismo saco y no. Y cuando hablamos de la agricultura, 3/4 de lo mismo. Es decir, si los europeos permitimos que nos alimenten los sudamericanos, antes o después no tendremos quien nos alimente porque dependeremos de los sudamericanos. Bueno, pues, pero es que el problema es que tenemos unos gobernantes que son incapaces. O sea, es que su incapacidad llega a la negligencia. Solo nos ponen normas, solo nos ponen leyes, solo nos ponen impedimentos. Y así estamos. Sí. Entonces, ahora pues me parece muy bien que lleguen a un acuerdo, todos los que sean, pero que todo el mundo lo tenga muy claro. Esto, si meten dinero desde ya, 15 años. 15 para que años. esto esté funcionando en condiciones. Efectivamente, y recordamos 15 años en los que nosotros nos ponemos las pilas, pero China sigue avanzando. Me ha gustado mucho lo de todos vamos tarde en estos momentos contra el gigante asiático. Y Miguel Ángel, como nos queda un ratito, pero se nos está acabando el tiempo, quería aprovechar para preguntarte por algún otro asunto, a ver si nos da tiempo. Hay una cuestión que quizás puede haber pasado un poquito más por alto, pero en clave nacional estadounidense, Trump ha pedido a los republicanos nacionalizar las elecciones. Quería preguntarte al respecto porque, bueno, además ya sabemos que ahora entramos ya en plena campaña de las elecciones de medio mandato. Sabemos que las elecciones estadounidenses se rigen por leyes estatales, ¿no? Un proceso descentralizado, ¿no? En el que la votación se administra por funcionarios de condados, municipios, en miles de distritos electorales de todo el país, pero Trump lleva un tiempo, y lo hemos estado viendo, ¿no? Podríamos decir obsesionado con que las elecciones están plagadas de fraude, que los demócratas están perpetrando una conspiración, culpa a la migración indocumentada de votar para aumentar esa participación del Partido Demócrata. ¿Qué constituiría una nacionalización de las elecciones? No sé si esta es la primera pregunta que debo hacerte o si la primera pregunta es más bien si Trump puede hacerlo, si es una medida que puede salir adelante. No, es imposible, ya te lo digo, es imposible. Vamos a ver, el sistema norteamericano, el sistema de gobierno norteamericano, yo recuerdo que me lo explicó cuando yo tenía 17 años, un estudiante de Georgetown de Ciencias Políticas. Ahí ese día me quedó extremadamente claro cómo funcionaba. Luego lo he ido aprendiendo muchísimo más en detalle, pero el sistema norteamericano está basado en que hay una serie de estados, mejor dicho, una serie de personas agrupadas dentro de estados que tienen unos acuerdos para tener una estructura federal. Pero la gran mayoría de las cosas se rigen por leyes estatales. Sí. Y llega a un punto donde, pues efectivamente, es que ellos terminan eligiendo al sheriff, al juez, al fiscal, y ahí vas subiendo escalones por escalón y llegas hasta el final el gobierno, al presidente. Llega a ser a tal nivel que cada estado fija su sistema de votación. Cuando llegan a las presidenciales para elegir a los representantes que luego elegirán al presidente, porque no es una elección directa, sino a través de este sistema interpuesto, cada estado tiene su propio sistema electoral y algunos que empiezan a votar hasta 2 meses antes. Exacto. Es que hay unos que utilizan urnas de estas electrónicas, otras que no. Los famosos caucus de Iowa, que suena a... Vamos, yo hace que dejé la facultad como estudiante 40 años. Y en mi época las elecciones que usábamos para elegir al delegado estaban más ordenadas que los caucus en Iowa, ¿eh? Eso es como ir al circo. Entonces, son asambleas, una mierda, ¿no? de Estado y lo de la mierda que... Sí, son como los patios de colegio, es decir, a ver, los de fulano que se pongan a la derecha, los de mengano a la izquierda. Como hace mucho frío y se suele hacer cuando hay nieve, pues los hacen en los polideportivos. De verdad, es un espectáculo, es un verdadero espectáculo. Entonces,
Tú no puedes cambiar ese sistema de la noche a la mañana porque a ti te apetezca. Y no nos olvidemos, dentro de un año hay elecciones al Congreso y al Senado. O mucho me equivoco, o como poco pierde el Congreso. Si has perdido el Congreso, olvídate, esto ya nada. Y todo ese tipo de cosas se tarda una barbaridad. Y además no hay un espíritu para hacerlo. Entonces, una cosa es que a Trump le apeteciese, igual que me imagino que imagino no, lo sabemos todos, que le apetece volverse a presentar a las elecciones y que se olvide también, que no lo va a conseguir. Porque no lo va a conseguir, el número de oposición que tiene. Estados Unidos, a pesar de ser un país tan extremadamente avanzado, cuando uno lo descubre por dentro, te haces millones de preguntas. ¿Cómo es posible que el país más avanzado del mundo tenga determinadas cosas tan importantes en un estado tan precario y además sin ninguna evolución? Pero no cambia. Y yo no veo por ahí que ellos tengan intención de que cambie. Pues no lo sé, a lo mejor hay gente en Nueva York que le apetece hacerlo porque tiene un nivel intelectual muy alto, o un señor de Yale o de Princeton o de, yo que sé, de Harvard. Pero el americano de la América profunda, que dicho sea de paso, es el que vota a Trump. Ahí no le cambies las cosas, o sea, déjate tú de historia. Vete tú a Alaska y planteale a los de Alaska que fundamentalmente se alimentan en invierno de carne, no de pescado. O sea, porque no hay ni quien pesque. Entonces, que no lo veo. No. Mira, hay una barbaridad de asesinatos porque la gente tiene pistolas, matanzas. Sí. Gente, pistolas automáticas, semiautomáticas, el otro que la cambia. Hay gente que tiene un arsenal mayor que una compañía del ejército y lo tiene en su casa y encima es legal. Bueno, no son capaces de impedir eso. Hay determinados estados en los que tú vas con una pistola mostrándola y nadie te puede decir esta boca es mía. En 2026. Imagínate que vas por la calle y ves un tío con un revólver como si fuese un vaquero. Eso ocurre en Wyoming. Y no te puede decir nadie. Y entras a cualquier sitio con tu pistola. Suena, sí. Es que de verdad suena a broma. Claro, el que va a Nueva York ve una ciudad extremadamente moderna, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, cualquiera de estas. Pero cuando tú te vas a otros sitios, no tiene nada que ver. Claro, hay que entender que es un capaz país. De erradicar eso. Claro, de punta a punta es un país, Estados Unidos, muy de muchos contrastes. Tú mismo lo estás diciendo. Pero que no hace falta irse tan lejos. Sí. Mira, yo les digo siempre que a 90 kilómetros de Filadelfia es otro país diferente. Pero no ya eso. Yo la primera vez que estuve, hacía muchísimos años, en Kentucky, en Louisville, en Kentucky. Louisville, Kentucky, allí se celebra, o se celebraba antiguamente, no sé si seguirá, porque yo no soy aficionado a los caballos, la carrera de caballos más importante del mundo. Creo que ahora es en Dubái, pero tampoco me haga mucho caso. Aterrizas en Louisville y cuando empiezas a andar por la calle dices, esto es Marte. Y estoy diciendo un sitio que recibe una vez al año para como le llaman el premio ese, a una barbaridad de millonarios. Y de verdad, tú andas por las calles de Louisville y dices, esto es Marte, esto no puede ser Estados Unidos. O sea, que esto es muy diferente. Es decir, hay gente que, por ejemplo, se piensa que Houston es la cuarta ciudad de Estados Unidos. Muy probablemente sea de las más avanzadas, si no la más avanzada en muchísimas cosas. No es que la gente vaya con gorro, que eso es anecdótico. Sí. En las otras cosas que ves en Houston. O sea, y ahí vive desde uno de los mejores hospitales de lucha contra el cáncer, el centro de la NASA, con grandísimas petroleras, con lo que os estoy contando, que es como la locura.
Sí. Entonces, imposible, lo de Trump es imposible. Ya. Y por último, Miguel Ángel, nos quedan unos minutitos, pero el caso Epstein, sabemos que tras la nueva publicación de documentos vuelve a salpicar inevitablemente a políticos, empresarios de todo el mundo. Trump insistió ayer en que él y Epstein no fueron amigos, más allá de esto, de la anécdota, de las propias palabras de Trump, y además el caso todavía tiene que evolucionar mucho. Es terrible el asunto y de hecho si cualquiera lee los últimos documentos saldrá escaldado porque es fuerte leer algunas de las escenas que se describen. ¿Cómo crees que puede impactar esto? Porque hemos visto en otras ocasiones que el caso Epstein se ha ido colando en la conversación mundial, pero en este caso estadounidense, pero no ha habido mayor repercusión respecto a la actual cara visible de la administración, que es Donald Trump. O sea, el caso Einstein, en el que tenía muchísima preponderancia, era entre los seguidores del Make America Again, Great Again, el MAGA famoso que querían conocerlo, pero fundamentalmente porque ellos pensaban o decían que ahí se iba a ver que Clinton pues era un pedófilo, un pederasta, era un violador, era un no sé qué y un no sé cuántos. Cuando Trump, pues al llegar allí, dice que, bueno, pues a lo que dije ya no lo voy a sacar porque aparentemente salgo yo en los papeles, se monta la que se monta. Y no le queda el más remedio que desclasificar los papeles. Esos papeles que irán saliendo poco a poco porque he leído que son una salvajada de cantidad de fotos, de no sé lo que debería tener el Archivo Nacional en su casa, el tío ¿no? Sí. Claro, salpica a todo hijo de cristiano. Pero también aquí hay que intentar ser justos, es decir, una cosa son conocidos y otras son amigos. El que una persona se haya podido tomar una cerveza con este tío no significa que fuese amigo ni partícipe en los tinglaos que tenía. Le iba a determinar juergas, pero yo creo que no eran juergas, que es algo más delincuente, más penoso. Claro, la pregunta es dónde metes el nivel. Por ejemplo, pregunta, la princesa de Noruega, Mette-Marit, ¿hay que calificarla en la parte negativa o simplemente que es que se tomaba unas cervezas, una o muchas, con un tipo que ha resultado ser un verdadero desgraciado? Pues no lo sé. Yo creo que aquí lo que hay que matizar, y ahí creo que hay que dejarlo en manos de los jueces de la justicia, el que se marque esa línea, lo que es ser un amigo y que desconozcas el nivel de depravación de con quien te estás tomando una cerveza, o algo más que una cerveza, al que participa activamente en eso. Obviamente, si te haces fotos en calzoncillos con dos crías, como ha hecho el tal Richardson, el ministro de Inglaterra, hombre, pues no sé, pero no sé tus oyentes, yo normalmente no recibo en calzoncillos a nadie en mi casa, ni voy a ningún sitio en calzoncillos. Por lo tanto, nos podemos imaginar que ese tipo sí que era partícipe en alguna manera en todo ese tipo de cosas. Si por otra, oye, he acudido a una comida, hablaba con él y a mí no hacía partícipe de lo que hacía. Aquí hemos escuchado como la que fue luego ministra y fiscal general del Estado le decía a Villarejo, cuando Villarejo le decía, el comisario le decía que utilizaban prostitutas para sacarle información a la gente, decirle ella, más o menos, con otras palabras, no recuerdo exactamente, que qué cojonudo era o qué chulo, algo así. Y yo pensaba, joder, y esta era fiscal en ese momento, ¿no? Bueno, ¿la puedo acusar a ella? Pues no, obviamente no la puedo acusar. Puedo decir que pues me parece impropio que una fiscal se entere de algo que claramente es delictivo y en lugar de ir y denunciarlo, pues le haga un comentario jocoso. Sí, no, desde luego. Pero no puedo acusarla de que esté metida en el ajo. Pues aquí igual. Es decir, me parecerá que son peores. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que tampoco nada. Es decir, salvo que salga una foto de Trump en calzoncillos,
en cuyo caso pues la cosa sí que puede estar complicada, pues, y yo creo que lo que antes de sacarlo, de desclasificarlo, el equipo de Bonpi, la fiscal general del Estado, habrán revisado una a una todas las fotos y todas las cartas. No obstante, yo he visto muchas cartas que están con cosas tachadas, ¿no? Sí. Que no se ven. Entonces, claro, saber qué es lo que han tachado. Claro. No sé, es un caso oscuro, sí. que lo que yo creo que más que vaya a causarle o no a Trump, que yo creo que no le va a causar nada, y tampoco creo que ya ni a Clinton ni a nadie, sin saber si Trump o Clinton estaban metidos en estos tinglaos, que tampoco lo sé, porque a lo mejor resulta que sí, que eran amigos, que cenaban con él, y luego la depravación la corría ese tipo solo. A mí, mira, vuelvo a la historia. A mí me gusta calificar a cada uno por el trabajo que haga. A Trump, a mí su vida privada me importa 3 pitos, igual que me importaba la de Clinton con Mónica Lewinsky, siempre y cuando, porque yo no soy, y creo que ninguno debe ser el baremo de conducta personal de nadie. Y eso de atacar al otro, pues porque hayas estado con Pepito o con Juanito, se has robado, eso es otra cosa. Sí. Y si eres un depravado, oye, eso también, pero no para que te lo juzgue yo, sino para que te lo juzgue un tribunal y te meta en la cárcel. Claro, está claro. El juicio tiene que ser oficial. El juicio de la calle, como sabemos siempre, va por otro lado, pero no es ni mucho menos el juicio que debe hacerse. Miguel Ángel, lo tenemos que dejar aquí porque ya no nos queda tiempo, pero muy interesante. Veremos de todas formas cómo evoluciona. Por desgracia es un tema, como bien dices, oscuro, es un tema muy, muy turbio y bueno, quienes sean responsables que paguen por ello y quienes no, pues que queden liberados también de esta cuestión pública. Del juicio del telediario. Efectivamente, llama, ¿no? efectivamente. O la pena del telediario. Efectivamente. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Adiós, buenas tardes.